Hola, bienvenidos a mi canal. En este caso voy a hacer una presentación sobre los planos de instrumentación y normas ISA. La norma 5.884 de la asignatura de instrumentación y control industrial. Como primer punto tenemos la tabla de la norma ISA. Esta es una tabla para diferenciar los instrumentos que podemos encontrarnos en las industrias o en fábricas. Como podemos observar, se divide de primera letra y letras sucesivas. La primera letra empieza con las variables medidas, las variables que pueden ser físicas como caudal, tiempo y otras, velocidad, y variables, también viene variables eléctricas como corriente eléctrica, potencia eléctrica y tensión. Las demás letras son en donde se encuentran otros factores. Vamos a ver un ejemplo de cómo formular un instrumento a partir de la norma ISA. Debemos darnos en cuenta primero qué instrumento tenemos a partir de las tres primeras letras. Para un instrumento siempre debe haber dos letras, no puede haber cuatro. Sí puede haber cuatro, 3 y 2, no puede haber 5 ni 1, ¿ya? Vemos que la T es un transmisor diferencial de corriente eléctrica. Esta primera letra siempre va a ser nuestra variable medida. El 98, que podemos identificar como el número de lazo de control, y la A como un sufijo, para diferenciarle a este instrumento entre más que sean parecidos a este o cumplan la misma función. Es importante también tomar en cuenta la simbología en planos. Como podemos ver, tenemos estas simbologías de círculos que nos muestran el comportamiento donde está ubicado un instrumento. Tenemos un círculo montado en campo, un círculo con una línea recortada que es montado en panel de control detrás no accesible, un círculo con una línea sin cortar montado en panel de control al frente accesible, un círculo con dos líneas montado en tablero auxiliar. Las líneas nunca se cortan. Para los PCs tenemos normalmente accesible y normalmente no accesible, igual con una y sin una línea. Y este que es un poco como un rombo en un cuadrado, que es un PLC. Vamos con las formas de conexiones. Como podemos ver, para cada conexión existe diferente simbología, desde conexión a proceso hasta señal hidráulica. Como podemos ver, en cada una de estas podemos ver que tienen diferentes símbolos en la línea, como en las líneas. Por ejemplo, la señal eléctrica es una línea entrecortada, un tubo capilar es una línea con un X, una conexión mecánica es con dos puntos, y una señal de software o datos también son con 2 puntos, pero los puntos no son blancos. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo formular las normas ISA. Aquí podemos ver con esta tabla que tenemos un transductor de velocidad. Transductor por la Y, que es esta Y, que aquí nos dice relé computador, pero también podemos llamarla transductor, es importante recordarlo. Y la S, que es nuestra variable medida, que es velocidad o frecuencia. Entonces sería transductor de velocidad. En este caso tenemos IJT, que la T viene a ser transmisor. ¿Dónde está la T? Viene a ser transmisor. La J, que es acá, explorador. No podemos poner exploración porque debemos ver que quede bien. Sería transmisor, explorador de, y la I, que es nuestra variable medida, que es corriente eléctrica. Sería transmisor, explorador de corriente eléctrica. Ahora acá, que sería la K, que sería estación de control, estación de control. La J, que sería explorador de llama. Sería aquí la K que tengo aquí, es estación de control, explorador de llama. Podemos ver la S, la I y la B son las variables medidas. Ahora, como podemos ver, pues vamos a leer un instrumento que está en círculos. Por ejemplo, cuando vemos dos círculos pegados, quiere decir que podemos llamarlo como un superinstrumento. En este caso podemos verlo como superinstrumento accesible al operador, que es un interruptor. Este es un interruptor de alarma de temperatura, y este es un transductor diferencial de temperatura
accesible al operador por las dos líneas de acá en el lazo 500. Este podemos leerlo como sensor integrador de velocidad, no accesible auxiliar en el lazo 15. Y este podemos leerlo como un transmisor de voltaje o tensión no accesible en el lazo 200. Como podemos darnos cuenta, las líneas que tenemos aquí recortadas, dos o una recortada o una fija, nos hablan de cómo se encuentra, en dónde se encuentra nuestro instrumento, si es accesible o no. Y eso sería una breve demostración sobre cómo aplicar la norma ISA y cómo conocer la simbología. Gracias.